Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Bueno, como dije con anterioridad, este fic será un reemplazo temporal para el primer hombre renacido, y es por eso que puse 2 capítulos a este video, espero que lo disfruten. Descargo de responsabilidad, el siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores y al autor. Si desea ayudar al canal denle me gusta y suscríbete. Capítulo 1. Prólogo. Oh Dios Todopoderoso, estás bromeando. Estaba en la oscuridad. Volaba en ella. O flotaba en ella. O nadaba en ella. No sé, no me molestaba en absoluto. No importaba que volara de un lugar a otro en una oscuridad incomprensible. No tenía ni idea de dónde ni por qué volaba. Todas estas preguntas no me importaban en absoluto, así que ni me molesté en preguntarlas. Y simplemente seguí volando. O flotando. O. Bueno, supongamos, para simplificar, que estaba volando. Así que volaba en la oscuridad. No había nada en esa oscuridad excepto yo mismo. Y aunque hubiera algo allí, no lo vi. Pero entonces apareció algo. Algo rojo. Algo con rostro de mujer. Algo raro. Y volaba directo hacia ese algo. Ese algo me miró. Y no me gustó. No me gustó tanto que quise volar en otra dirección. Eso fue lo que intenté hacer. No pude dar la vuelta del todo, pero logré evitar una colisión, y ahora estaba volando junto a ese algo. Algo no parecía muy contento con que huyera de él, de ella. Tiene cara de mujer, así que debe ser ella. Ella me persiguió con un largo brazo de líneas rojas con la evidente intención de atraparme. No sé por qué, pero de verdad no quería que ella me atrapara, así que intenté acelerar. Una y otra vez. Y sí que aceleraba, pero su mano seguía acercándose inexorablemente. Creo que ella incluso se rió de mis intentos de escapar. De repente, vi una luz blanca brillante en la oscuridad y corrí hacia ella con todas mis fuerzas. Ella lo notó, y ahora realmente no le gustaba. Pero antes de darme cuenta, choqué de repente contra la fuente a esa misma luz, que en respuesta brilló aún más, y esa luz quemó la mano que me perseguía. Ella gimió decepcionada y desapareció de inmediato en la oscuridad. La luz me tomó y me miró. Al principio, su mirada era irritada, al segundo, incomprensiva, al tercero, sorprendida, y luego, alegre. No estoy seguro, pero algo le sorprendió gratamente. Luego volvió a sorprenderse, y después la luz desvió la mirada. Luego volvió a mí, y era, triste, confundida, pensativa, evaluando, todo a la vez. Entonces de repente preguntó: si pudieras cambiar el mundo, ¿qué harías? Lo primero que pensé fue: ¿cómo puede una luz preguntar si no tiene boca? La luz pareció divertida. Entonces pensé: creo que cambiaría el mundo para mejor. ¿Y cómo empezarías a cambiar el mundo para mejor? Supongo que, para mejorar el mundo, necesitamos resolver todos sus problemas, así que quizás empezaría por el más importante. La luz se rió entre dientes. Bueno, no puedes encargarte del problema más importante, pero hay uno muy importante que quizás sí puedas. ¿Podrías ayudarme con eso? Estoy demasiado ocupado aquí para ocuparme de ello personalmente. ¿Qué tengo que hacer? Oh, estoy seguro de que lo descubrirás en el momento. No me gusta esa respuesta. La luz se rió. Considéralo una especie de prueba. Si logras resolverlo, serás recompensado. ¿Y si no lo hago? Entonces tendrás que afrontar las consecuencias de tus acciones. O de tu inacción. Pero, en cualquier caso, te aseguro que no será peor para ti que ahora. ¿No será peor que ahora? Bueno, ya estoy bastante bien, así que... Está bien, estoy de acuerdo. Pero, aún así, ¿qué debo hacer? La luz me sonrió cálidamente. Adelante. Arregla. Ayuda. Guía por el buen camino. Haz lo que tengas que hacer. Lo demás lo descubrirás enseguida. Y ahora, ve. Y recuerda. Mi bendición está contigo. Y entonces sentí que caía a toda velocidad. Caí a través de la luz, cada vez más rápido, hasta que finalmente choqué con algo. Y mi maldita cabeza, ¿y por qué me siento tan mal? Creo que solo bebí una botella de vino tinto ayer, así que no debería sentirme tan mal. Me costaba emborracharme en la tierra, y más ahora, con mi cuerpo angelical. Espera un segundo, ¿con mi qué?
Al darme cuenta de que algo iba muy mal, intenté incorporarme de inmediato, solo para caer vergonzosamente de la cama al suelo un segundo después, boca abajo. ¡Ay! Tras un minuto de respiraciones profundas y exhalaciones para calmarme, me sentí lo suficientemente mejor como para intentar levantarme de nuevo, esta vez con más éxito. Me levanté del suelo, me senté en el borde de la cama y comencé a evaluarme a mí mismo y mi estado. Lo primero y más importante. Estoy sano y salvo, aunque todavía me siento aplastado por alguna razón desconocida. En segundo lugar, llevo un casco ciego con visera transparente, que, sin embargo, no me molesta en absoluto. En tercer lugar, llevo una especie de sudadera holgada o algo que me hace parecer muy gorda, y debajo llevo algo así como, una armadura. Y en cuarto lugar, tengo la fuerte sensación de que algo anda muy mal conmigo. Y no solo conmigo, sino también con mi entorno. Es decir, esa preciosa habitación me resulta familiar y casi familiar, pero al mismo tiempo no lo es. Lo mismo ocurre con mis manos. Y con la ropa, ¿necesito un espejo? No tuve problemas para encontrar un espejo. Tres de esos grandes estaban en un rincón de la habitación, no lejos de la cama. Me puse de pie, cojeando, me acerqué a ellos y, de pie frente a ellos, comencé a examinar mi reflejo. Parecía extraño y familiar a la vez. El espejo reflejaba, un ángel muy atípico, con un casco con cuernos y una pantalla digital en lugar de rostro. Y, en la parte delantera de esa sudadera, una mayúscula, ligeramente estilizada, estaba bordada en oro. A significa algo importante, ¿verdad? Como mi nombre. Maldita sea, ¿cómo me llamo? En la Adam. Adán, y tan pronto como pensé en ese nombre, algo hizo clic en mi cabeza y de repente lo recordé. Soy Adán. El primer hombre. El progenitor de toda la raza humana. Ahora uno de los ángeles supremos y general del ejército de exorcistas, que desciende periódicamente al infierno para exterminar a tantos pecadores como sea posible. Pero una parte de mí también decía que este mismo Adam es un personaje de dibujos animados para adultos, el principal imbécil de la primera temporada, que posteriormente fue apuñalado hasta la muerte por un cíclope psicótico. Esa caricatura no estaba tan mal, pero yo, como espectador, no quedé del todo satisfecho. Bueno, espera, soy Adam, pero no soy Adam. ¿Es Adam un personaje de dibujos animados? ¿Qué demonios está pasando? O sea, Adam se lo estaba pasando bien ayer, ¿y yo? Y estaba nadando en una especie de oscuridad, hasta que me topé con una especie de luz, y griega. Y no puede ser y morí. Y me encontré con Dios. Y él me metió aquí. Dios mío, me estás tomando el pelo. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Capítulo 2. O yo soy el nick principal de todo el paraíso. El ataque de pánico que siguió a la comprensión inicial terminó tan rápido como había comenzado, después de lo cual comenzó un análisis reflexivo de lo que estaba sucediendo, y eso me llevó a la melancolía. Bueno, antes que nada, morí. ¿Cómo, cuándo y dónde? Que me jodan si lo sé. Es decir, no lo recuerdo. No recuerdo casi nada de mi vida pasada. Vivía en algún lugar de Rusia, era un chico eslavo heterosexual, sencillo y corriente, trabajaba honradamente, pasaba todo mi tiempo libre en el ordenador jugando videojuegos o viendo dibujos animados y, a veces, anime. Eso es todo lo que podía recordar directamente de mí. Toda la demás información personal sobre mí se borró casi por completo. Joder, ni siquiera sé dónde vivía exactamente ni cuál era mi estado civil. Pero el resto de la información parece haber sufrido solo un poco. Podría explicar cómo funcionan las computadoras, o cómo cocinar cerdo, podría relatar brevemente la trama de One Piece, o contarles de qué se trataba el Hotel del Fondo, como lo llamó uno de nuestros traductores. Y, por supuesto, no me costó mucho adivinar que, de alguna manera, había muerto, y que mi alma, en lugar de ir a donde debía ir después de morir, fue a navegar por el intermundo o algo así, y finalmente se topó con un maldito dios, qué menuda coincidencia. Resultó ser el dios creador de un mundo diferente, que, de alguna manera, repite exactamente el universo de Azbin Hotel. Y no, me niego a pensar en cómo demonios resultó ser real el universo de los dibujos animados de Bitsy Pop, y cómo demonios acabé en él de entre todas las posibles opciones para el más allá. ¿Qué me hace pensar que este es el universo de esta caricatura en particular? Bueno, para empezar, estoy en el cuerpo de Adam. Con todos sus recuerdos intactos.
Y es un desastre, la verdad, pero hablaré de eso más adelante. Así que los recuerdos de Adam me confirman indirectamente que este es exactamente el universo de la caricatura. Empezando por el propio Adam, que es exactamente el mismo personaje que en la caricatura, solo que con matices adicionales, y terminando con el resto de los héroes de la historia. Lucifer, Lilith, los serafines Era y Emily, los exorcistas Lute y Benji, y Charlie, que nació hace relativamente poco. Adam los conocía a todos, y toda la información que conocía coincidía, en gran medida, con lo que yo sabía de la caricatura. Si había alguna desviación, era mínima, a nivel de errores de medición. Así que sí, todo apunta a que conocía un dios local, que me puso en el cuerpo de uno de los principales imbéciles con instrucciones de arreglarlo todo. Claro, al principio me preguntó: ¿quieres ayudarme? Pero tengo la vaga sensación de que me han jodido en alguna parte. Probablemente se deba a que, durante mi estancia como fantasma, alma o lo que fuera, mis funciones cognitivas eran, a falta de un término más apropiado, defectuosas. Es decir, he estado nadando en la nada quién sabe cuánto tiempo, y sin embargo, literalmente no pensaba en nada. Y solo empecé a pensar cuando me topé con esa mierda roja con cara de mujer. Hablando de mierda roja, ¿qué era exactamente? La encarnación local del mal universal con mayúscula, que se filtró en este universo después de que Eva devorara la fruta prohibida. ¿O es algún tipo de mierda tónica que el dios local se pasa el tiempo intentando contener fuera de su mundo? Bueno, a juzgar por los recuerdos de Adán, lo más probable es que sea la primera opción. Recuerda que algo rojo se apoderó del Edén y lo destruyó justo después de aquella fruta desafortunada. Aunque una cosa no excluye a la otra, en fin, gracias, Dios, por salvarme de lo que fuera que fuese. Por cierto, sobre Adán y sus recuerdos, es un poco caótico. ¿Por qué? Bueno, porque vivió, o existe. ¿Podemos decir que los ángeles del paraíso están vivos y murieron y ahora viven en el más allá? Durante unos 10 milenios, y en esos mismos milenios ha visto muchísimas cosas caóticas. Que ahora percibo casi como mi propia experiencia. Y la vida de Adán en sí fue, divertida. Todo empezó con Lilith, su primera esposa. No, ella no estaba jodida, al contrario, lo que sí estaba jodido era lo que hacía. Verás, fue creada literalmente para que Adán la embarazara y diera a luz. Para que diera a luz mucho y constantemente. Y bueno, sí, eso en sí mismo es bastante jodido, así que personalmente no me sorprende en absoluto que no estuviera satisfecha con su papel de incubadora viviente y prefiriera mandarle a Adán al diablo. Pero el propio Adán, sin embargo, no lo comprendía y estaba muy sorprendido por este desarrollo de los acontecimientos. Como ya se mencionó, él fue creado literalmente para inseminar a Lilith, y lo sabía, así que cuando empezó a exigirle que cumpliera su propósito directo, y ella lo rechazó, fue un verdadero shock para él, como mínimo. Porque, a sus ojos, ella había traicionado su destino en general y a él en particular. Y lo peor es que, a su manera, tenía algo de razón, al menos desde el punto de vista de sus creadores, los serafines, por cierto, sí, ellos los crearon a él y a Lilith en este universo, no a Dios personalmente. Dios parecía haber dado a luz a sus primeros ángeles, y luego simplemente les dio instrucciones, en fin, a ojos de Adán, Lilith traicionó su objetivo por un capricho incomprensible. La idea de que tal vez él había despertado su antipatía con su comportamiento y, por lo tanto, la había alejado de él no se le ocurrió durante mucho tiempo, y cuando lo hizo, la rechazó. Aunque, para ser justos, en el fondo de su mente aún dudaba de que parte de la culpa recayera sobre él, pero nunca lo admitió en voz alta. Y estaría bien si Lilith simplemente dejara a Adán por Lucifer, quien en ese momento, de hecho, era un serafín, es decir, uno de los que participaron en su creación, así que y bueno, o no todos los serafines participaron en esto, o Lucifer ya tenía malas inclinaciones por aquel entonces y, pero no, ese no era el final de la historia. Tras semejante fiasco, los serafines se rascaron la cabeza, confundidos, se encogieron de hombros y decidieron que, en lugar de obligar a Lilith a cumplir con su deber, simplemente debían crear a otra mujer. Y así crearon a Eva. Y todo estaría bien, excepto que Lilith y Lucifer tomaron una decisión brillante y alimentaron a Eva con el fruto del conocimiento del bien y del mal. Es decir, hicieron lo único que los serafines les prohibían hacer. Adán no sabía exactamente a quién se le había ocurrido una idea tan brillante, y le importaban un bledo esos detalles, porque esta decisión condujo a un desastre, ¿quién lo hubiera dicho?
Al final, esta maldita fruta no solo proporcionaba una comprensión del bien y del mal, sino que servía como una especie de llave para este mismo mal, que en este universo no es solo un concepto abstracto, sino una entidad muy concreta que existía en algún lugar allá afuera, más allá del mundo recién creado, a la que el mismísimo Señor Todopoderoso le había prohibido infiltrarse en la creación de los serafines. Pero en cuanto Eva devoró esta maldita fruta, se convirtió inmediatamente en una vía de escape para el mal, por la que éste entró en este mundo. Ni qué decir tiene, era un desastre. Ah, pero eso es solo el principio, porque entonces surgieron detalles interesantes en la memoria de Adán que desconocía en mi pasado y que me resultaron realmente perturbadores. Así que el problema principal no empezó de inmediato. Eva, que comió esa fruta, no mostró signos inmediatos de haber cambiado. De hecho, en este universo, todo salió a la luz solo después de que Caín matara a Abel. Por si alguien no lo sabe, estos dos son los primogénitos de Adán. Y este suceso fue un verdadero shock para Adán, quien al principio ni siquiera comprendió del todo lo sucedido. Y los serafines, por decirlo suavemente, se asustaron aún más con lo sucedido, y entonces comenzaron a intentar averiguarlo. Y mientras intentaban averiguarlo, Eva se convirtió en un horror tónico natural y destruyó el Edén, tras lo cual se fue a la mierda a algún lugar, y desde entonces nadie ha podido encontrarla. Los serafines, que estaban completamente en shock por todo lo que había sucedido, lograron encontrar culpables responsables de todo eso y los enviaron a ambos al infierno como castigo. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió el infierno? Ah, en esto se convirtió el Edén después de que la Eva corrupta se entretuviera allí. Sí, en este universo, el Edén se ha convertido en el infierno. Literalmente. ¿Mencioné que era un desastre? En general, después de este desastre, todos los hijos de Adán y Eva que lograron engendrar, y fueron muchísimos, al fin y al cabo, crearon una nueva población, y que lograron escapar del Edén moribundo, fueron infectados con el conocimiento del bien y del mal, y, como resultado, expuestos, tanto para el bien como para el mal. No creo que sea necesario explicar a qué condujo esto. Basta con recordar nuestra historia y la cantidad de guerras con diversos grados de derramamiento de sangre, así como todos los vicios conocidos de la humanidad. En fin, algo había que hacer con este desastre. Por alguna razón, los serafines no querían quemar a toda la población de raíz y empezar de cero. O bien la ideología no lo permitió, o simplemente resultaron ser demasiado bondadosos para esto. Al fin y al cabo, son ángeles, pero al final decidieron, o Dios se lo ordenó, Adán desconocía esos detalles, convertir primero a todos los humanos en mortales y luego actuar según el esquema bien conocido. Todos los justos en el cielo, todos los pecadores en el infierno. Bueno, quiero decir, los pecadores son portadores del mal, que debe ser erradicado, por lo que deben ser enviados al infierno para que el mal no pueda extenderse más desde allí. Parece que originalmente se suponía que encontrarían una manera de purificar las almas de los pecadores de la mancha del mal, pero en algún momento los serafines abandonaron esta idea. No encontraron la manera de hacerlo, así que simplemente abandonaron a los pecadores. Lilith y Lucifer intentaron entonces durante siglos e incluso milenios demostrar a los ángeles que no todo estaba perdido para los pecadores, pero, por desgracia, tampoco lo lograron. En cuanto a Adán, primero fue hecho mortal, al igual que sus descendientes, para que en las etapas iniciales supervisara su formación y sentaran las bases de una civilización futura. Solo después de que sus descendientes se volvieran más o menos independientes, se le permitió ascender al paraíso. Y no, no fue un castigo por la caída, porque en este universo no comió fruta. Eva ni siquiera le ofreció esa maldita fruta. Así que, de hecho, a Adán simplemente se le encomendaron las funciones del primer rey de la humanidad, para que gobernara a las personas en lugar de a los serafines. ¿Por qué no pudieron asignar a uno de los suyos a este caso? Bueno, quién sabe, tal vez simplemente tenían demasiado miedo de contraer una infección maligna, esto explicaría por qué rara vez bajan a la tierra. Todavía le temen. El propio Adán no estaba muy contento con este giro, y, siendo sinceros, es comprensible. Su primera esposa lo abandonó por caprichos, dejando de lado lo justificados que estaban, convirtió a su segunda esposa en un monstruo tónico y, con ello, destruyó su hogar ideal, el Edén, sí, corrompiendo a sus hijos para siempre. Por eso, él y ellos se vieron obligados a vegetar en la tierra y sobrevivir de alguna manera, creando un sistema comunal primitivo, porque ni siquiera lo tenían entonces, y todo esto para qué. Adán no sabía por qué Lilith y Lucifer habían empezado todo este lío, pero supuso que lo hicieron solo a pesar del universo en general y de él en particular.
Y, sinceramente, basándome tanto en lo que sabía Adán como en mis recuerdos del tema, no puedo asegurar si Adán se equivocó en su suposición, porque, en serio, ¿por qué Lilith y Lucifrang le dieron una maldita fruta a Eva? En el original, es decir, la Biblia, todo es inequívoco. Lucifer quería el mal para Adán y Eva y, por lo tanto, los culpó de la caída, y Lilith no aparece allí, sino mucho más tarde, en añadidos a los relatos bíblicos. ¿Pero por qué armaron todo este alboroto? ¿Para dar libre albedrío a la gente? ¿Insinuando que antes la humanidad no tenía libre albedrío? Lo siento, pero si nosotros, en el sentido de los primeros seres humanos, no teníamos libre albedrío, ¿por qué demonios Lilith se opuso a la voluntad de sus creadores? ¿No significa esto que inicialmente tenía libre albedrío? De ser así, ¿cuál era el gran plan de estos architraidores? Por mucho que le di vueltas a esta pregunta, según la información que tenía, resultó que sí, Lilith estaba tan enfadada con su exmarido que decidió vengarse dándole a su nueva esposa una fruta maldita. Pero o algo salió mal, o todo se pasó de la raya, pero el resultado, como dicen, es obvio. Bueno, o es que simplemente desconozco algunos detalles importantes, sin los cuales todo este plan no tiene sentido. Así que Adán y sus descendientes se vieron obligados a vivir en la tierra, con solo las herramientas básicas proporcionadas por los serafines, quienes les dijeron: aprendan a vivir independientemente, tenemos mucho trabajo. Adán, quien nunca necesitó trabajar en el Edén, porque, bueno, era el maldito Edén, no encontró esta situación particularmente divertida. Además del hecho de que básicamente tenía que trabajar con las manos. Pero, como era de esperar, trabajaba. Bueno, no tanto con las manos como con la cabeza, porque resultó ser un rey nato. Lo cual no es sorprendente, siendo honestos, los serafines pudieron haber planeado originalmente convertirlo en un líder de la humanidad y, por lo tanto, dotarlo de las cualidades necesarias. Sin embargo, sorprendentemente, gobernar a la gente no le trajo mucha alegría. Especialmente cuando se trataba de encontrar y castigar a los criminales, porque en aquel entonces Adán aún no había logrado difamarse como lo vimos en las caricaturas, y a sus hijos e incluso ahora él todavía consideraba a toda la humanidad como sus propios hijos, los amaba con sinceridad y se tomaba cada disputa entre ellos con dolor. Y en aquel entonces, los asesinatos le resultaban especialmente violentos. Aún conservaba el recuerdo de sus primogénitos. Y entonces lo llevaron al cielo y lo convirtieron en ángel. O, mejor dicho, murió y se convirtió en ángel. Durante un tiempo, descendió a la tierra para visitar a sus descendientes, pero con el paso del tiempo, la civilización humana creció y se expandió, y tras unas generaciones, todas aquellas personas que evocaban una respuesta emocional positiva en Adán simplemente desaparecieron. Pero la humanidad le causó muchas emociones negativas. Uno de sus deberes como ángel durante un tiempo fue vigilar a sus descendientes. Así que lo mantuvo. Y odiaba lo que hacían sus descendientes. En los inicios de la historia, incluso bajó para detener una barbaridad atroz y explicar por qué no estaba permitido, pero, fue en vano. Como era de esperar, en algún momento finalmente escupió y dejó de bajar. ¿Y por qué seguiría haciéndolo? La gente hace estupideces de todos modos, no importa cuántas veces les expliques que son malas, y recibirán su merecido después de morir en la tierra. Y, recordando todo lo que Adán vio a lo largo de los milenios, sí, yo también estoy empezando a sentir asco. Guerras, genocidios, torturas, ejecuciones masivas, y esto es solo la punta del iceberg. En este contexto realmente empezamos a ver los exterminios anuales de una manera nueva, así como el hecho de que Adán obtiene un placer tan sincero de ellos. En su lugar, yo probablemente también estaría feliz de librarme de asesinos en masa, violadores, pedófilos y otros monstruos morales de la faz del universo. Y ya que mencionamos los exterminios, hablemos también de ellos, porque todo era divertido con ellos. Han pasado unos 4000 años desde la gran caída. Lucifer y Lilith se sientan tranquila y pacíficamente, cocinando en el antiguo Edén, junto con las almas de los pecadores que llegan constantemente, mientras las primeras grandes guerras se libran en la tierra, como resultado de las cuales surgirán los primeros grandes imperios. Otros 500 años, aproximadamente, y la humanidad entrará en la era de la antigüedad. Nada presagiaba, como dicen. Pero de repente, un mensaje de Lucifer llega al cielo desde el infierno con noticias extremadamente inquietantes. ¿Recuerdan cuando dije que el infierno era antes el Edén? Así que, cuando Adán y sus hijos tuvieron que huir de la Eva corrupta, no todos lograron salir de allí a tiempo.
Y los que no lograron salir, como se vio después, no solo sobrevivieron, sino que también tuvieron descendencia. Los cuales, bajo la influencia de la corrupción del infierno, se convirtieron en súcubos, diablillos, perros del infierno y otros demonios del infierno, a pesar del hecho de que los pecadores por sí mismos no pueden reproducirse en principio. Resultó que estos mismos demonios infernales podían apropiarse de las almas de los pecadores mediante tratos, y cuantas más almas conseguían, más fuertes se volvían. Algunos demonios particularmente inquietos decidieron que nadie se lo había ordenado, y que, en general, el infierno era aburrido y estrecho, así que tuvieron que mudarse a vivir en la tierra. Y con mudarse a vivir se referían a capturar países humanos y esclavizar a sus habitantes, y luego poder repetirlo, pero con el cielo. El propio Lucifer se opuso a esta situación e intentó sofocar de raíz esas tendencias destructivas, pero, de repente, no pudo, y finalmente descubrió que se estaba librando una guerra civil en el infierno contra él, que amenazaba con escalar a una guerra contra la tierra y el cielo, y decidió que, dado que todo estaba tan mal, necesitaba pedir ayuda a los serafines. Los serafines, que por alguna razón no habían seguido en absoluto lo que sucedía en el infierno hasta ese momento, se asustaron aún más por este giro de los acontecimientos que por la caída, es decir, todos entraron en pánico, porque, como se vio, no estaban hechos para la guerra. Y literalmente. Cuando el dios local creó a sus serafines, por alguna razón no previó la posibilidad de que tuvieran que luchar, y, como resultado, ninguno de sus primeros sirvientes tenía idea alguna de cómo luchar. Al final, no se les ocurrió nada mejor que nombrar a Adán general del ejército celestial, encargarle que creara este mismo ejército porque sí, en ese momento ni siquiera tenían ejército y derrotar a las legiones infernales. Y, reveladoramente, Adán, quien nunca había sido un gran comandante, aún así se las arregló para la tarea. Reunió apresuradamente una milicia celestial de guerreros mortales que habían ido al cielo y había muchos e inmediatamente corrió con ellos al infierno para eliminar a los engendros infernales. Donde recibió una paliza. Los generales enemigos resultaron ser realmente fuertes. Cuando el ataque directo falló, Adán lo pensó y decidió que, ya que obtenían su fuerza de las almas de los pecadores que poseían, deberían atacarlos por la retaguardia, eliminando a la mayoría de los pecadores que se encontraban allí. Lo hizo, pero no sirvió de nada. Los pecadores en el infierno resultaron ser inmortales. Entonces Adán fue directo a Será y comenzó a suplicarle, bueno, a pedirle el poder de destruir las almas de los pecadores. Será se quedó atónita ante tal petición y al principio se negó rotundamente, pero bajo la presión de los argumentos bastante convincentes de Adán, finalmente se rindió y, a regañadientes, bendijo las armas de la milicia celestial. Tras la segunda incursión, los señores de la guerra infernal perdieron notablemente sus fuerzas, tras lo cual Adán comenzó a aplastar a sus tropas. Estaba dispuesto a aniquilarlos a todos, pero los demonios, al darse cuenta de que estaban en problemas, tomaron la decisión más sensata: rendirse y pedir la paz. Además, acertaron al solicitarla directamente a los serafines. Y cuando estos recibieron la solicitud, ordenaron inmediatamente a Adán que detuviera su ofensiva. Aunque, por decirlo suavemente, estaba muy descontento con la orden, siempre obedeció la voluntad de los serafines, y esta vez no fue la excepción. Después de eso, se debatieron cuestiones de la categoría quién, dónde, por qué y cómo resolver esto. Los demonios más distinguidos fueron rápidamente ejecutados por los suyos, pero entonces surgió la pregunta de cómo evitar que semejantes disparates se repitieran en el futuro. Al Consejo de Serafines no le gustó la opción de Adán de simplemente eliminarlos, y Lucifer, junto con Lilith, cuyo papel en este lío no está del todo claro, defendieron a sus súbditos. El propio Adán, para quien aquella guerra no fue nada divertida, no estaba satisfecho con que los serafines fueran a frenarlo todo, creyendo con razón que, si no actuaban, tarde o temprano esta locura volvería a ocurrir. Sin embargo, en aquel entonces a los serafines les importó un comino su opinión y, tras llegar a varios acuerdos formales con Lucifer y los demonios, se tranquilizaron. Y disolvieron el ejército celestial, argumentando que, al haber pasado la amenaza, el ejército ya no era necesario. Pero a Adán le dieron el título de arcángel, por méritos especiales, por así decirlo. Ese habría sido el final de la historia si Adán, quien sospechó que sufría de lo que ahora se llama Tek como resultado de la guerra, no hubiera decidido que no se podía confiar en Lucifer y que el infierno necesitaba ser atendido. Y fue exactamente lo que hizo. Y unos 500 años después, descubrió indicios de otra rebelión y fue a ver a Será por la alfombra.
Le explicó que era imposible dejar que este asunto siguiera su curso y que había que hacer algo. Aunque ella hizo una mueca, reconoció el punto de Adam. Y le preguntó cuál era su sugerencia. Y sugirió crear un ejército de exorcistas que descenderían periódicamente y purgarían el infierno del exceso de pecadores, aplastando así cualquier intento de los demonios de rebelarse de raíz, porque obtienen su fuerza de las almas de los pecadores. Por lo tanto, cuantos menos pecadores, más débiles sean los engendros del infierno, y cuanto más débiles sean, menos probabilidades habrá de que inicien un nuevo levantamiento. Decir que a Serano le entusiasmó semejante plan es quedarse muy corto. Adam nunca la había visto tan sensible en su vida, ni antes ni después. Gritó, agitó los brazos e incluso maldijo un par de veces. A Adam le pareció que le lanzaría su escritorio en un rato. No lo hizo, pero lo echó por la puerta. Y pasó un tiempo antes de que lo llamara de vuelta a su casa. Estaba más triste que una noche lluviosa cuando dijo que había hablado de este asunto con Lucifer y que había llegado a la conclusión de que Adam, para su gran pesar, tenía razón. Y anunció las condiciones bajo las cuales Adam trabajaría con las purgas. Las purgas o exterminios deberían tener lugar cada 10 años. Para ello, Adam creará un ejército de exorcistas. Nadie debería saber nada de las purgas excepto ella, los exorcistas y el propio Adam. Y eso es todo, en realidad. Adam se alegró de esto, e incluso la mirada dura que Sera le dirigió no le molestó demasiado. No demasiado. Con el paso del tiempo, la población de la Tierra aumentó lentamente, y con ella, también el ritmo de ocupación del infierno. Y, recientemente, Adam recibió información de que Lilith había encontrado la manera de fortalecer a los pecadores, de modo que ellos también comenzaron a representar una amenaza para los ángeles. Adam iba a ir a Sera para discutir este problema, sugiriendo al mismo tiempo que se realizarán exterminios anuales. Estaba a punto de ir a verla hoy. Pero, como pueden imaginar, no llegó a tiempo. Y ahora estoy sentada en su precioso, aunque no demasiado pomposo, apartamento, comiendo cereal, digiriendo toda esta información y pensando, ¿qué diablos debería hacer? Es una pregunta muy interesante, ¿sabes? Parece que uno hace lo que se le pide y ya está. Bueno, pues ve a las altas autoridades y diles. Bueno, todo va mal, tenemos que cambiar el horario de las purgas para que no se desate el infierno. A primera vista, parece un paso simple y lógico, pero, como suele ocurrir, hay un pero. Soy un maldito personaje de dibujos animados. Un personaje negativo de dibujos animados. Y lo que voy a hacer aquí se presenta en esta misma caricatura como algo absolutamente malo y repugnante. Por lo que me van a matar al final de la temporada. Arrojé una caja de cereales ya vacía y la tiré a la basura. 3 puntos. Por cierto, tengo que sacar la basura. ¿Dónde estaba? Ah, sí, mi muerte al final de la primera temporada de Azbin Hotel. La cual, obviamente, me gustaría evitar. Bueno, ya hemos descubierto mi objetivo para el futuro previsible, y ahora necesito averiguar cómo lograrlo. ¿Puedo simplemente no ir al infierno? Es decir, si no estoy allí, no podré morir allí, ¿verdad? Bueno, sí, pero mis superiores y mis subordinados no entenderán tal medida, señor. Soy el general del ejército celestial, la lanza de Dios, y como cualquier lanza, debo estar en la primera línea del ataque. Esta es, de hecho, mi responsabilidad. ¿Hay alguna manera de librarme de ella? En teoría, sí, pero resultará un poco sospechoso, ya que Adam solía asumir ese tipo de trabajo con entusiasmo, y un cambio de comportamiento tan repentino podría despertar dudas en la misma Sera. Quien no solo es una serafín, sino que también conoce a Adam como la palma de su mano. Ha vivido a su lado durante 10.000 años. Y si decide investigar más a fondo y descubre que Adam es un impostor, y me incinera en el acto, para evitar problemas, por así decirlo. No, esperen, tomemos un descanso e intentemos hacer un reconocimiento. O sea, recordemos qué pasó en la caricatura y cuánto tiempo falta para que comiencen sus eventos. Las exterminaciones anuales aún no han comenzado como dije, Adam iba a mencionar ese tema hoy y eso realmente no me dice nada, porque no se sabe por la serie cuántos años llevan ocurriendo. Quizás solo llevan una docena de años, o quizás algunos milenios, ¿quién sabe? Entonces, bueno, ¿con qué otras señales puedo determinar, al menos a primera vista, cuántos años faltan para los eventos de la serie? Recuerdo que Charlie ya nació ya hace unos 200 años. ¿Qué? Ya tiene 200 años. Aunque, ¿por qué me sorprende tanto? Hablo de la hija inmortal de Lucifer y Lilith, para ella 200 años todavía es como la infancia.
Entonces, ¿cuándo se supone que Lilith vendrá con Adam y hará algún trato? Ni hablar. Ni siquiera sé de qué se trataba ese trato, porque la segunda temporada aún no se había estrenado cuando llegué aquí. En fin, quién sabe cuándo, pero los eventos de la serie deberían empezar relativamente pronto. Lilith aún no ha cerrado ese misterioso trato, así que definitivamente tengo al menos 7 años, porque ese es exactamente el tiempo que estuvo ausente del infierno. No es tan poco tiempo, y en ese tiempo podría haber hecho algo. ¿Pero qué exactamente? Joder, no puedo concentrarme en una sola cosa por las preocupaciones, mis pensamientos van de un lado a otro como en un barco. Así que, una vez más. Mi principal objetivo intermedio es no morir a manos de una loli tuerta al final de la batalla por el dichoso hotel. No podré evitar esa batalla, aunque, ¿por qué no? Solo necesito evitar que esta batalla ocurra. O sea, ¿por qué ocurrió en primer lugar? Sí, por Adam. Si no hubiera amenazado con atacar el hotel de Charlie al final de esa prueba, no habría habido pelea. Así que voy a enterrar el hacha de guerra entre Charlie y yo, y listo. Mi problema está resuelto. Que se jodan, lolis tuertos con dagas de metal sagrado. Por cierto, sobre el metal sagrado, tendré que hablar con mis exorcistas para que no usen armas, porque no sirve de nada darles a nuestros enemigos armas con las que puedan matarnos. Y mi exorcista y joder, es cierto, ahora soy Adán, el pene principal de todo el paraíso, un mal hablado, un patán y un simple gilipollas. Y ahora que lo pienso, ¿no hay un montón de palabrotas en mi mente? No recuerdo haber sido tan mal hablado en mi vida anterior. Es la influencia del mismísimo Adán, nada menos. Debería empezar a cuidar mi lengua. Y hablando de Adán, ¿a dónde fue? Es bastante obvio que Dios me puso en su cuerpo, pero ¿dónde fue su alma, conciencia o lo que fuera allí? Sus recuerdos están aquí conmigo, y parece que sus hábitos también. Mira cuántas palabrotas solté antes y yo y nosotros y nos hemos fusionado en una sola entidad. O, mejor dicho, nos fusionó Dios. Bueno, joder y. No quiero ser ese gilipollas. Maldita sea, alguien podría haberme preguntado antes de meterme aquí. Oh, sí, Dios pidió y supongo que me jodió después de todo, ¿no? Bueno, es un Dios, él sabe más. Probablemente, por cierto, sobre mejor. Adelante. Arregla. Ayuda. Guía por el buen camino. Haz lo que tengas que hacer. Lo demás lo descubrirás enseguida. Y ahora, ve. Y recuerda. Mi bendición está contigo. Estas son sus palabras, las que tengo grabadas en la mente. Quería que arreglara algo y ayudara a alguien. No especificó a quién ayudar ni qué arreglar. Aunque, considerando dónde he acabado, no es difícil adivinarlo. Así que Charlie y Morningstar, la hija de ya sabes quién, no Voldemort, la princesa del infierno y protagonista nominal de ya sabes qué. Quiere detener las exterminaciones anuales, por eso abrió, o, mejor dicho, abrirá, su hotel para la rehabilitación de pecadores. Al mismo tiempo, no tiene ni idea de cómo rehabilitarlos ni si es posible en principio. Al final de la primera temporada resultó que sí, que es posible, pero no tuvo tiempo de averiguarlo. La temporada había terminado. Bueno, no sé cómo se supone que debo identificarme con este personaje. Por un lado, sus intenciones parecen nobles, pero, ¿cuál es exactamente su plan? ¿Reunir a los pecadores en un solo lugar y tener reuniones amistosas? Bueno, disculpen, pero este plan es una mierda. ¿Cómo va a rehabilitar a los pecadores si no tiene ni idea de lo que se necesita? ¿Lo descubrirá investigando científicamente al azar? Y maldición, parece que va a usar el método de pinchazos aleatorios y aunque no puedo culparla, porque ni siquiera los serafines saben con qué criterio se dividen las almas entre el cielo y el infierno. Y, por cierto, ¿por qué demonios no saben los serafines con qué criterio se dividen las almas entre el cielo y el infierno? ¿No crearon ellos todo este sistema? ¿O fue Dios quien lo hizo, pero al final olvidó explicar cómo funciona esta mierda? ¿Y olvidó mencionar que los pecadores pueden expiar sus pecados? Dios Todopoderoso, si me oyes, por favor envía a tus hijos serafines una señal de que la redención de los pecados es posible, porque no creo que me escuchen. Dije, juntando las manos en un gesto de oración. Dios no respondió. Bueno, era de esperar, supongo. Está un poco ocupado alejando la oscuridad de este mundo o algo así, si entendí bien por el episodio de la mierda roja. Bueno, no podemos esperar que Dios haga todo el trabajo, ¿verdad? Mientras pensaba en todo esto, me di una ducha y me miré en el espejo. Contrariamente a lo que esperaba, no tenía barriga cervecera.
De hecho, bajo esa sudadera sin forma, que hacía que Adam pareciera gordo, y bajo la armadura gris de El Exorcista, se revelaba un cuerpo atlético y tonificado. Parecía el modelo a seguir del cuerpo masculino, del que los antiguos griegos esculpían sus estatuas. Y su aparato, si me disculpan los detalles, era igual que el del Señor Supremo Negro. Bueno, no es de extrañar, tuvo que crear una población entera casi desde cero de forma natural, por así decirlo. Mi cara no se notaba mucho, y además, Adam llevaba mucho tiempo sin afeitarse, así que cogí una maquinilla eléctrica y empecé a quitarme la barba. Y, querida mamá, las maquinillas de afeitar de barrio son geniales. Me pasé la maquinilla por las mejillas y la barbilla un par de veces, y listo. Mi cara está tan suave como la de un bebé. Y ni siquiera necesitas gel para después del afeitado. Esto es hecho en el paraíso para ti. Y esta no es mi cara. Maldita sea, esa no es mi cara. Mi mano se cerró en puño por sí sola y atacó el espejo, pero reprimí un arrebato de ira. El cristal no era el culpable de mi situación actual. Y mi situación era, bueno, no precisamente mala, pero tampoco emocionante. Al fin y al cabo, ahora soy la antagonista de una caricatura para adultos, y no la más moralmente atractiva. Aunque, sinceramente, incluso en la serie, Adam no era tan malo, e incluso aquí no se le puede llamar la encarnación del mal. ¿Un tipo desagradable y grosero? Sí, es cierto, pero los malos modales no son pecado. ¿No respeta a las mujeres? No es bueno, claro, pero para ser justos, no les puso la mano encima ni las arrastró a la cama contra su voluntad. Bueno, vale, venció a Charlie, pero eso fue en combate, y en la guerra a nadie le importa si eres hombre o mujer. Y a esa chica que mencionó en el primer episodio, la convenció con palabras para tener sexo, y no la alejó con rudeza ni la intimidó ni amenazó de ninguna manera. ¿Qué es eso? ¿Ha genocidado a los pecadores? Bueno, perdóname, pero estamos hablando de pecadores. De escoria que mató, violó y cometió otras atrocidades en vida. ¿Qué? ¿Redención? Bueno, no se han redimido, ¿verdad? Ni siquiera lo piensan. Quizás algunos merezcan una segunda oportunidad, pero algo me dice que la mayoría no merecen nada más que la muerte definitiva. Basta con mirar a Valentino. Y así, examinando los recuerdos de Adam con una mirada externa, por así decirlo, puedo concluir que Adam, por supuesto, sigue siendo un imbécil, pero también está lejos de ser la última escoria del universo. En comparación con Valentino, en general parece una persona decente. No viola a nadie, no se deja vencer por las mujeres, protege el cielo de los engendros del infierno, no consume drogas e incluso bebe con moderación, maldita sea. Ni siquiera echó a Benji del cielo él mismo, sino que se quedó de brazos cruzados y aprobó en silencio el castigo de su subordinado. Apreté los puños y, al darme cuenta de que llevaba 10 minutos mirándome al espejo, escupí en el lavabo y empecé a vestirme con ropa limpia. Aunque este episodio con Benji estuviera en cierto modo justificado desde el punto de vista de las órdenes celestiales, seguía siendo repugnante. Este castigo era desproporcionadamente severo en comparación con la ofensa. Bueno, no mató a un pequeño demonio. Bueno, que se joda. Pero no, Lute le sacó un ojo, le cortó las alas, le quitó el halo y la arrojó al infierno. Y Adam lo aprobó en silencio. No pude evitar gruñir ante ese pensamiento. ¿Acaso Dios me ordenó corregir y guiar por el buen camino? Pues entonces empezaré con mis hijas. Voy a mandar a Benji al infierno. Una de las soldados más leales del paraíso no se merecía esto. Y desde luego no merecía el odio y el desprecio de sus hermanas de armas. Este no es el camino de los Jedi, uff. O sea, no es de Dios. Así que esperen, perras, su papá las convertirá en una gran familia. Me adelanto un poco, mientras tanto tenía en agenda una visita a las altas autoridades y una conversación sobre el tema 10 años entre exterminios es demasiado, hagamos los anuales. Y entonces surge la pregunta. ¿Debería siquiera plantear este tema? Porque, por un lado, según la caricatura, los exterminios son malos, incorrectos y generalmente inútiles, pero, por otro lado, a diferencia de la serie, la amenaza del infierno aquí es bastante real y relevante ahora mismo, y los exterminios son una opción bastante efectiva para neutralizarla. Todavía queda muchísimo tiempo antes del lanzamiento de un programa de rehabilitación efectivo para pecadores, y no es un hecho que vaya a aparecer. De hecho, debo ser muy cuidadoso con lo que he aprendido de la serie, porque, aunque hay muchas cosas que coinciden con lo que sé, eso no significa que este universo sea exactamente igual al que imaginaba la vieja Vivien.
¿Y si Charlie no es una chica amable e ingenua, sino una conspiradora empedernida y una psicópata sádica, similar a Alastor del episodio piloto? Adam solo sabía de Charlie que existía, y punto. Menudo problema si resulta que me lanzaron no al mundo original, sino al de algún fanfic. Además, no es que haya ningún conocimiento en el canon que me sea especialmente útil ahora mismo. Entonces, ¿de qué voy? Ah, sí, debería haber exterminios anuales o no. Si no hay exterminios anuales, entonces todo el canon se desmoronará. Al menos, Charlie no buscará tan desesperadamente maneras de redimir a los pecadores y, como resultado, podría no encontrarlos. E incluso sin ellos, es probable que Lilith inicie una guerra contra los cielos, si lo que sabe el Adán local es cierto. ¿Será esto, por casualidad, una desviación de los eventos del canon? Maldita sea, no estoy seguro, no nos hablaron de Lilith, maldita sea, ¿por qué no pude vivir lo suficiente para ver la próxima temporada? Bueno, tengo información sobre un hipotético alzamiento del infierno, y las exterminaciones anuales deberían impedirlo por completo. Y, ¿sabes? La seguridad del cielo, que ahora es mi nuevo hogar, es mucho más valiosa para mí que las vidas de incluso 1 millón de pecadores, quienes, si se les diera la oportunidad, con gusto irían a la guerra aquí y convertirían el paraíso en una rama del infierno. Por otro lado, la serie, de la que este mundo está prácticamente copiado, demostró claramente que Exterminations of Sinners es malo. Dicen que esto es genocidio e hipocresía por parte del cielo, y el mundo en general no es blanco o negro, y es necesario no destruir las almas humanas, sino compadecerlas y corregirlas. Y. Bueno, ese es un mensaje bastante ambiguo, en mi humilde opinión. Sí, supongo que presentó personajes que realmente merecen una oportunidad de redención. El mismo Serpentius se rehabilitó al final de la temporada y fue directo al cielo, e incluso parece que se lo merecía. Y Ángel Dust no parece un completo bastardo, aunque es evidente que está sumido en la lujuria, en el sentido más amplio de la palabra. Es un sensualista que no entiende de mesura y se entrega a todo tipo de placeres con la cabeza. Pero, después de todo, la serie en sí presentaba personajes como Valentino, y según la lógica de los creadores, debería también ser comprendido, perdonado y ayudado a rehabilitarse. ¿Es siquiera posible? Es, por un instante, un Señor Supremo, es decir, el dueño de un gran número de almas de pecadores. Bueno, en otras palabras, solo un dueño de esclavos. Y estaría bien, todavía hay alguna manera de mitigar este caso, dicen, es diferente, es simplemente cómo se hacen las cosas en el infierno y en realidad no es tan aterrador como suena, pero ¿y no hemos visto todos cómo trata a Ángel? Entonces, ¿puede también ser redimido de alguna manera, o aún es posible e incluso necesario que sea masacrado? O, digamos, Carmilla Carmine. Es definitivamente un personaje gris en todo el sentido de la palabra. Parece ser una varona de armas y una overlord en general, pero se preocupa sinceramente por su familia, y quería evitar una guerra con los cielos, y convocó a otros overlords para discutir el asunto de los exterminios, aunque, ahí podría simplemente intentar salvar sus inversiones, en general, no sé cómo debería tratarla, claro, si dejamos de lado el hecho de que es la principal proveedora de armas del ejército enemigo y, por lo tanto, un objetivo prioritario para eliminar. Mi vista se posó en el reloj. Faltaban 5 minutos para las 9 de la mañana. Me vino a la mente que la reunión con Sera ya estaba acordada y programada para las 10. Tardó unos 10 minutos en llegar a sus dominios gracias, alas. Pero y maldita sea, no quiero. Me gustaría tener al menos un día o dos para adaptarme y pensarlo, porque mudarme a Serapín sin un plan de acción claro es una pésima idea, lo mires como lo mires. ¿No ir a la reunión? No funcionará. Si no llego a tiempo, Será me teletransportará a su casa, algo que el Adán del pasado solía hacer descaradamente cuando le daba pereza cruzar hasta ella por su cuenta, y entonces nuestra conversación tendrá lugar de todos modos. ¿Debería intentar reprogramar la reunión? Serano estará contenta y no dudará en expresar su descontento, pero si de alguna manera lo ignoro, por ejemplo, diciendo que he decidido recopilar más información sobre el tema, no, me teletransportará con ella de todos modos y empezará a arreglar las cosas. Adam solía eludir el trabajo si no lo consideraba demasiado importante, aunque no muy a menudo, en general, es un rollo. Tendré que ir a una reunión con un jefe importante de todos modos. Y lo más, fantásticamente repugnante es que no sé qué decirle. Intentar convencerla de que la rehabilitación de los pecadores es posible. Sí, y luego me enviará a Lucifer para la residencia permanente. Aunque, tal vez no lo haga de inmediato.
Según los recuerdos de Adam, no es muy partidaria de las medidas drásticas, pero, aún así, ¿cómo voy a explicarle y demostrarle todo esto? ¿Debería decir que vi todo esto en una caricatura cuando aún vivía en otro universo? No tengo ni la menor idea de cómo reaccionará a mi declaración de que en realidad soy un alma al azar con amnesia, que su Dios recogió literalmente de la nada y puso en este cuerpo, y no quiero comprobarlo en absoluto. Tal vez entonces pueda convencer a Será de que los exterminios ya no son necesarios. Pero esa es la cuestión, de hecho son necesarios en este momento. En la caricatura, la amenaza del infierno hacia el cielo parecía inverosímil. Es decir, ¿qué clase de amenaza pueden representar los pecadores si simplemente no pueden hacer nada a los exorcistas? Nada en absoluto, y solo con la ayuda del metal sagrado tuvieron una oportunidad real de contraatacar. Aquí, sin embargo, esta amenaza ya no es inverosímil, sino bastante sustancial. Existe un precedente de un intento de levantamiento de engendros del infierno, y ahora mismo Lilith está provocando algo con sus canciones llamando a los pecadores a luchar y de lo cual sus estadísticas parecen aumentar. Es como una especie de bardo de nivel 80. Y tengo que hacer algo al respecto, porque ahora soy Adam, y es mi responsabilidad directa mantener la amenaza del infierno bajo control. Soy un maldito general del ejército celestial, defensor del paraíso, este es mi maldito trabajo. Los exterminios, dice Bixi, son malos, y quizá hasta tenga razón en cierta medida, pero ¿qué se supone que debo hacer ahora? ¿Quedarme sentada esperando a que los demonios empiecen a irrumpir en las puertas del cielo? No estoy muy a favor de los ataques preventivos, pero en este caso es una solución obvia. Maldita sea, Dios, no sé qué hacer ahora mismo, quizás me des alguna señal. Pregunté al aire, sin esperar realmente una respuesta, pero, de repente, sonó el timbre. Parpadeé sorprendido e inmediatamente fui a abrir la puerta, lo que reveló un ángel gris con uniforme de exorcista, solo que sin casco. Laud, ¿qué haces aquí? Pregunté. Buenos días, señor. Vine para asegurarme de que no se pierda la reunión con Lady Será. Mi cerebro estresado, o lo que sea que los ángeles tengan en su lugar, finalmente se dignó a cargar y compartió información sobre el tema. Lute, un teniente del ejército de exorcistas, a quien Adam una vez nombró su lugarteniente. Ejecutivo, fanático, incondicional. Para el Adam del pasado un artista perfecto, para el Adam del presente, o sea, yo, solo otro dolor de cabeza con el que no sé qué hacer. Bueno, como puedes ver, no necesitas despertarme. Hice cara de póker, dándome cuenta de que no podría retrasar lo inevitable y que tendría que pensar en algo sobre la marcha. ¿Estás lista? Pregunté, recordando a tiempo que Adam iba a ir a la alfombra roja con Lute, como le había informado. Sí, señor. Bien, entonces vámonos. Dije, cerrando la puerta con llave y yendo por el jardín. Resultó que la casa de Adam, que al principio confundí con un apartamento, era en realidad una cabaña independiente, no demasiado grande, pero lo suficientemente lujosa como para que cualquier transeúnte se diera cuenta de que allí vivía una persona importante. Ja, qué raro, conociendo a Adam, supuse que viviría en una especie de palacio pomposo con una fachada llamativa, pero esta casa parecía, simple. Bueno, algunas celebridades tenían casas mucho más pomposas. Bueno, ya empezó el primer día en el paraíso. No me alegra mucho.